y que, como recién decía Natalia, es clave que visualicemos. Si quieren poner la pantalla de acá, ahí está. Si quieren que visualicemos, la tenemos a Jorge también en línea, buenísimo. Que podamos de algún modo visualizar que el uso del tiempo nos pone frente a un nuevo desafío colectivo y social. Y fíjense que en cualquiera de los temas que vinculamos y que tratamos, es un vector, ¿no? Es un vector de análisis, por lo que decíamos en términos cuantitativos, por los sistemas de mensuración que recién decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a medir a partir de ahora el valor del trabajo? Un poco también lo deslizó Nahuel, ¿no? ¿Cómo es que se ponen en juego en los nuevos mercados y en los nuevos sistemas financieros y económicos el valor del trabajo y lo que nos conlleva a pensar que ocurren en simultáneo un montón de procesos. Venimos de un modelo económico, esto también Iván lo refirió, ¿no? Cuando venimos con un imaginario del trabajo fabril, serial, y estamos en un momento donde desde la década del 80 para acá, la digitalización de la tecnología hizo que todo se empiece a superponer, ¿no? Y entonces ya no es posible pensar el trabajo en términos lineales y secuenciales, en la monocronía, como lo planteé en mi introducción, sino que también tiene que ver con la policronía, ¿no? Los polirritmos que nos atraviesan y nos generan una nueva forma de trabajar, de convivir, de relacionarnos y obviamente de gobernar, ¿no? Estamos en una legislatura y estamos hablando de cómo podemos producir legislación. Esto le pega directo a cómo nos gobernamos y cómo producimos instrumentos de gobierno que den una mirada y que den una solución y una previsibilidad también, ¿no? Porque justamente uno de los grandes desafíos que tiene legislar y diseñar sistemas de gobierno tiene que ver con la anticipación y no estar permanentemente corriendo desde atrás a los problemas, que es un poco la agenda que está imponiendo hoy el mercado más global, ¿no? Donde, como recién veíamos, la velocidad con la que se reproducen ciertos instrumentos que parecieran ser que son absolutamente útiles y absolutamente cotidianos para todos nosotros, pueden tener además un uso en términos de comerciales y en términos de uso de esa información que los gobiernos deben dar cuenta y ser conscientes, como también decía Martina, que tenemos que conocer con mayor detalle qué estamos usando, ¿no? Tenemos en las manos un montón de herramientas y producimos un montón de información y no somos conscientes de lo que eso implica. Así que bueno, abrimos entonces el diálogo. Quien quiera participar, quien quiera sumarse de los que están aquí presentes, vamos a interactuar. Obviamente estamos con el cronos desfasado, pero bueno, si todos pueden quedarse... Bueno, significa que no le damos tanta relevancia a la mensura, ¿no? Al menos en mi caso, no le vamos a dar tanta atención a lo que nos marca el reloj, sino un poco a la dinámica más cualitativa de lo que podamos aquí intercambiar. Una cosa práctica, hubo gente siguiendo la jornada tanto desde YouTube como desde el sitio de la Betui de Barcelona. Yo estaba fijándome y no encuentro lugares de chat, con lo cual si la gente de Barcelona está conectada y están recibiendo comentarios o algo, si nos lo pueden mandar tal vez por WhatsApp o cualquier otro método, porque me fijé recién y no estaba abierto, al menos como yo lo vi, la posibilidad de chat. Y dicho eso, nos invitamos a lo que decía Natalia al final, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacer a partir de la evidencia? Hay varios ejemplos concretos, tal vez circunscribirnos a unos pocos que nos parezcan más posibles de llevar a cabo, tanto en cuestiones concretas de legislación, en usos del tiempo, en jornada laboral, en cuestiones de transporte, en cuestiones escolares, como en algunas movidas concretas para la continuidad de este espacio incipiente. Gonzalo mencionaba la posibilidad de hacer un congreso un poco más grande el año que viene, nos interesa en términos académicos, por supuesto, pero siempre va a tener que tener ese costado más de praxis, más de qué hacemos con esto. Hay una... Natalia mencionaba la adhesión de la ciudad a la Declaración de Barcelona, que la verdad está muy bien. Aquellos que no la hayan visto, es muy cortito, así que se puede leer muy fácilmente, y ver si hay algo que podamos adaptar como una guía de trabajo de la ciudad de Buenos Aires o de otros ámbitos que se quieran sumar. Está Jorge por Mendoza. Me parece que esto no es algo para ir a nivel nacional, pero tal vez sí, ahí me puedo equivocar. Y lo último también como concreto, hay un montón de cosas que sabemos desde la academia y que nos cuesta mucho comunicar,
tal vez un poco por esta presunción de racionalidad que tomamos desde la academia y que Iván nos comentó desde la ciencia del comportamiento, que no es tan así, sino que somos decidida y, ¿cómo es el libro de Dan Ariely? Predeciblemente irracionales. Con lo cual, tal vez algunas herramientas de ciencias del comportamiento nos puedan ayudar a comunicar algunos de estos hallazgos y cambiar algunos comportamientos en pos de una mejor calidad de vida y ampliación de derechos. Eso es lo que me parece que podríamos discutir. 2 o 3 cosas muy concretas como una hoja de ruta de acá en adelante para seguir trabajando juntos. Bueno, a ver, brevemente. Primero los planos que se abrieron. Nahuel, algo más profundo, más a largo plazo. Y lo que Natalia decía como chiquito, pero que a mí me parece, quizá ella es 50 años menor que yo, pero yo ya tengo casi 60, y la verdad que el tema de habernos dedicado tanto a los grandes temas, nuestro horizonte temporal por ahí es más corto. Entonces, esta posibilidad de poder encontrar soluciones concretas para todas esas personas que van a viajar menos y ganar tiempo, es una cosa que creo que la ciencia, la academia, y replicar lo que hicieron otros países, es sumamente útil. Por ahí no hacer la revolución, pero serle útil a estas personas. O los temas estos de SLATS, que se vinculan mucho con lo que, digamos, yo hice tradicionalmente, soy profesor duro de Derecho Administrativo, y sumarle la visión comportamental desde proyectos sumamente ambiciosos, pero muy caros, como el de Estados Unidos, en el cual contabilizan las horas, pero también hacen lo que ellos llaman auditoría de este embarrar la cancha, de dónde están los lugares, que son caras, digamos, porque si uno ve que tiene que competir con el sector privado para ver todos los temas de UX, de experiencia del usuario, en el cual el Estado, sobre todo, somos muy malos en esto, y tiene que ver cómo consigue esas personas para que trabajen, y los problemas de ciencia de la tecnología que tenemos en información, de tecnología de información, perdón, que tenemos en el Estado para competir con los privados, es complejo. O cosas más modestas, como las he hecho en Australia, en el cual son las propias empresas, los propios organismos los que piden que se haga una auditoría de estos problemas administrativos que son tan gravosos para el particular y que se dan cuenta que lo tienen. Quizá, obviamente, no son muchos los que quieren que le busquen, que le cuenten las costillas y que vean dónde están fallando. Pero me parece que hay que pensar en eso, y también eso está bastante normatizado. Hay mucha experiencia internacional y nosotros podemos aprovecharla y podemos empezar a trabajar en ese tema. Después, para la ciencia del comportamiento, el etiquetado frontal fue una cosa maravillosa, digamos, una política clásica que decía, bueno, démosle toda la información, porque este ser racional va a empezar a leer qué hay en la letra de cada paquete y después decidir, y el cambio cultural que implica el etiquetado frontal y el impacto que ha tenido sobre el sector privado, que se defendió como gato panza arriba para que no se aplique. ¿Cuántos lugares tenemos para aplicar esto? Son cosas muy concretas, y sobre todo en el mercado crediticio, que al que más afecta es al que menos tiene. Y hay una gran cantidad de herramientas comportamentales que son buenas, bonitas y baratas, digamos. Simplemente ponerle cabeza, ponerle la posibilidad de trabajar en ellas, que pueden ayudar. Un poco la que Natalia, quizá con demasiada modestia, dijo cosas chiquitas. Pero dame esas cosas chiquitas, déjame probar, déjame medir, y después vemos cómo esas cosas chiquitas pueden ser más grandes, pero no ir con nuestra también tradicional y racional forma de hacer política pública, de bajar con la infantería y con todos unos gastos que no sabemos si van a ser efectivos o no, y empezar a pensar en esta nueva forma de ensayar, medir y después actuar, que son más propias del ámbito académico, pero claramente se pueden usar en las políticas públicas, y en eso estamos trabajando desde la unidad, ¿no? Generar evidencia también para que esto quede para gobiernos futuros y que estas unidades se mantengan también más adelante. Ahí, Iván, tengo algo que a mí me llama la atención, cómo hay cuestiones de hábitos que han cambiado notablemente en muy poco tiempo. El uso del cinturón de seguridad, el no fumar en espacios públicos. No ha habido ni una multa sobre el fumar en espacios públicos a partir de que se instauraron esas políticas. ¿Por qué sucedió? ¿Qué hubo de efectivo en la comunicación y en qué la estamos pifiando en otras cosas?
Ejemplo muy concreto. La gente se está haciendo muy consciente del tema de la bebida de alcohol y la conducción, ¿sí? Por supuesto sigue habiendo problemas, sigue habiendo accidentes y lo que fuera. ¿Qué podríamos tomar como elementos positivos de las campañas que se hayan hecho, de las legislaciones que se hayan hecho, la ley de alcohol cero, etcétera, para algo similar con el sueño? ¿No? Así como si bebiste no conduzcas, si no dormiste tampoco conduzcas. Y si hay un conductor designado porque no bebe, que haya un conductor designado pues está descansado. Eso lo sabemos porque tenemos todos los datos de que el sueño es lo mismo que estar en pedo, básicamente. Vos haces tiempo de reacción a una persona que no durmió, le da igual a alguien que tiene un nivel muy alto de alcohol en sangre. Bueno, ¿cómo eso lo podemos llevar a políticas públicas de concientización, de educación, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que esto es real y que causa accidentes, y eso es muy grave? Esas son el tipo de preguntas donde desde la academia tenemos un límite, no sabemos cómo llegar más allá. Nos parece que este ámbito, lo puse como ejemplo nomás, es bueno para discutir ese tipo de cosas. Dale, Juan. En el sentido de lo que dice Diego, te diría dos cosas. Hay dos cosas que me parece que son importantes, dos aportes que hemos tratado de hacer desde nuestro despacho. Por un lado, hay que legislar en la ciudad el alcohol cero al volante, porque nos parece que es una manera de concientizar a partir de las normas también, porque tenemos una tasa de accidentes muy altos y está probado en el mundo y probado en los distritos que en la Argentina tienen alcohol cero, que reduce mucho la tasa de accidentes. Y además, tenemos que darnos una discusión en la Argentina en general, y en la ciudad podríamos darlo en particular, sobre el tiempo, por ejemplo, en el cual estamos obligados a comenzar nuestra jornada, no digo laboral porque eso depende mucho del sector privado, pero por lo menos en la jornada escolar, haría que mucha gente pueda descansar mejor. ¿Por qué? Tenemos un uso del tiempo para cenar, para nuestras comidas diarias, tenemos un uso español. Sin embargo, la jornada escolar es de tipo inglés, tipo anglosajona. Eso hay que discutirlo porque, primero, no solamente los padres que van en auto y llevan a sus hijos están mal dormidos, los chicos también rinden menos en la escuela a partir de tener menos tiempo de sueño. En España, que cenan en el mismo horario que nosotros, el ingreso a las escuelas es a las 9 de la mañana, no a las 7:30 como es acá. Así que creo que eso también tendría que estar planteado. Seguramente trae algunas dificultades logísticas porque hay padres que llevan a sus hijos en el mismo tiempo que después van a trabajar, pero bueno, sería parte de un cambio cultural que podríamos discutir para mejorar la calidad de vida y el uso del tiempo. Salud. Sí, yo, a ver, ahí sumo capaz algunos elementos breve. Me parece que, a ver, que sin duda uno tiene que ir a las cuestiones concretas, pero también tenemos que ir viendo qué consensos tenemos respecto a cómo entendemos el tiempo, porque si no, uno siempre tiene como dos grandes riesgos: o irse por las ramas y después no ir a lo práctico, o quedar en alguna medida práctica, pero que si eso no va acompañado de un enfoque, de un consenso, también es un hecho aislado, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, en la ciudad tal hicimos tal cosa, pero... O sea, me parece que estamos en un momento, y la pandemia abrió una oportunidad, en la cual tenemos que ver qué es lo que predomina, si lo que predomina es un consenso del tiempo como derecho, o si lo que predomina es un consenso del tiempo como rentabilidad. Y ahí me parece que sí hay una disputa, porque las leyes se hacen en función de enfoques que uno toma en un determinado tiempo histórico. Por ejemplo, cuando uno habla de la economía del cuidado, y habla del tiempo que se le dedica, es porque afortunadamente triunfó un enfoque feminista, porque eso eran tareas que estaban invisibilizadas. O sea, si eso no hubiera pasado y no se hubiera dado esa disputa cultural y política, probablemente ese registro que está invisibilizado de cuánto era el tiempo que se dedicaba a las tareas del cuidado, no existiría. Entonces, yo digo, ojo con esa idea de irnos a lo micro y perder de vista un debate político-cultural que se tiene que dar, porque eso va a ser también el enfoque que la sociedad quiera tener respecto al uso de su tiempo. Yo ponía otro ejemplo, la economía popular. La economía popular es un fenómeno que apareció en nuestro país, muchos movimientos sociales, está reconocido, la propia OIT habla de la economía popular, estamos hablando de personas que trabajan pero no están empleadas. O sea, es decir, por ejemplo, un vendedor ambulante, un cartonero, no está empleado en términos formales, pero tiene un trabajo y cumple un uso de ese tiempo.
son más de 5 millones de personas registradas por el propio Estado argentino, el RENATEP. Si nosotros mañana queremos discutir cuánto tiempo tiene un trabajador de la economía popular a tener que sobrevivir, básicamente, porque es eso, o sea, para antes de hablar del tiempo de ocio tenemos que hablar del tiempo. Bueno, y queremos legislar al respecto, tenemos que tener un enfoque político que vamos a entender por si esa persona está trabajando o si queremos que esa persona es un vago que cobra un plan social, ¿no? Digo, porque me parece que ahí hay una, digo, para ir de fondo, o sea, cuando Juanma hizo esto, que es excelente, el tiempo de transporte, está hablando también de un modelo de ciudad. Me parece que cuando uno busca reducir el tiempo, que haya más, te hablamos, no sé, de las corporaciones digitales. Bueno, perfecto, ahí hay una discusión, ¿se regulan o no se regulan? Si todo el tiempo que nosotros utilizamos en las corporaciones digitales, en Facebook, en Instagram, después no lo podemos regular, porque esas corporaciones después te dicen que te metes con su libertad, y entonces ellos hicieron un negocio fenomenal con el tiempo de millones de usuarios, de los cuales después los estados ni siquiera pueden regular. Entonces me parece que tenemos que tener la capacidad, y con esto cierro, de ir viendo que cuando uno lleva la cuestión del tiempo a las cuestiones concretas, sea transporte, sea economía popular, sea economía de plataforma, o sea, lo que está haciendo hoy Rápido, Pedido Ya es una barbaridad. Hay un algoritmo que a los pibes les exige que vayan en tiempo récord a entregar pedidos, si no lo hacen, los van multando, los van sacando, entonces ese algoritmo es político. Si yo quiero discutir el uso del tiempo, tengo que ir a esas empresas regular y decir, ustedes no pueden hacer esto porque están violando todos estos derechos. Y hay que, por lo tanto, hay que proponer una nueva ley que plantee un nuevo uso del tiempo de las economías de plataforma para que no se vulnere el derecho de las juventudes y no se naturalice que esté bien eso. Entonces, a lo que voy es que cada vez que nos metamos en un tema, y está bien que haya tensiones y está bien que haya miradas distintas al respecto. Entonces, me parece que lo que tenemos que ver es cuando nos metemos en un tema, queremos hacer una legislación de la jornada laboral, vamos a tener que ir a una discusión, porque no todas las empresas piensan lo mismo de la jornada laboral. Entonces, no va a haber, esto, a mí me encanta esto porque me parece que es una invitación a la incomodidad y ojalá que haya más encuentros como esto entre lo académico, lo político, lo técnico, porque lo que me parece que tenemos que saber es cada vez que nosotros hagamos algo al respecto, nos vamos a meter en un mundo donde va a haber distintas posiciones políticas, ideológicas, de qué entendemos por acá, y eso no es irse por las ramas y pensar en el futuro y no en lo concreto, al contrario, eso es tomar una posición en un determinado tema para que después, cuando uno yo le tengo que ir a discutir en un parlamento, en un congreso, o donde fuese, haya una cantidad de personas, porque va a pasar eso, y va a haber gente que va a estar a favor y va a estar en contra de esas legislaciones. Entonces, me parece lo más honesto intelectualmente es ir viendo en cada tiempo, o en cada cuestión que nosotros vamos viendo el uso del tiempo, qué posiciones, qué consensos se pueden tener a largo plazo para pensar esto que yo decía al principio. Si pensamos el tiempo como un derecho, va a ser un enfoque, probablemente las legislaciones van a ser de una manera. Si pensamos el tiempo como una forma de rentabilidad, probablemente el tipo de legislaciones que se den o que no se den van a ser de otra. Muchas gracias. No, ahí está Jorge con la mano levantada, así que dale, silenciate nomás. Muchas gracias. Creo que es evidente el uso de la Espera que no te estamos escuchando, espera un cachito. Hay un problema de audio acá, creo es nuestro. Hola, hola. ¿Vamos? ¿Me escucha, Diego? Se escucha muy bajito, ¿no? A ver si es este aparato. Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Se sigue escuchando muy bajito. Hola, hola, hola. No sé si se mejora. Está saliendo por el televisor y no por el sistema de audio, ¿puede ser? Hola, hola. 1, 2, 3. Espera un segundo. Ahí, A ver, dale ahora. Ahí está. Decía que... ¿Se escucha? Muy bajito, pero hacemos esfuerzo. Dale. Bueno, es muy breve entonces y simplemente enfocar en esto. Lo importante del uso de la evidencia científica como fundamental para aplicar las políticas públicas, tienen que tener una evidencia científica sólida y actualizada. Esto debería implicar que quizá a través de estos espacios podamos fomentar la investigación científica relevante y podamos establecer los mecanismos para que los responsables de las políticas públicas tengan acceso a la información científica y la puedan aplicar, tengamos la permeabilidad de aplicarla. En este ámbito me parece muy propicio para ello, por eso quedo a disposición para seguir trabajándolo. El ejemplo del uso horario Mendoza es muy notorio en el tema. Gracias.
No, gracias a vos, Jorge, sí, se entendió lo de utilizar mucha más investigación y evidencia para las políticas públicas, con el ejemplo del uso horario en particular. Pero pongo sobre el tapete lo del uso horario, lo que mencionaba Juan Manuel del horario escolar, que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Tenemos un freno, ¿sí? Que es lo que se suele denominar opinión pública o como uno lo quiera llamar, que no estamos pudiendo cambiar. En el caso del uso horario, el freno de sentido común es: me estás agregando horas de luz por la mañana, pero me las robas por la tarde. ¿Sí? Nosotros sabemos que la evidencia es que la luz que garpa biológicamente es la de la mañana. En el caso del horario escolar, el argumento suele ser, bueno, puede colisionar con el transporte, puede colisionar con el trabajo de los padres, puede colisionar con el turno tarde, etc. Tenemos respuestas para cada una de esas cosas desde la evidencia. No llega esto. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos diputados, legisladores, gente del Ejecutivo, ¿qué hacemos? Si agarramos un ejemplo concreto. Nosotros sabemos que cambiar media hora el ingreso de la escuela secundaria es un mundo de diferencia. O sea, en lugar de empezar entre las 7:20 y las 7:40, empezar no antes de las 8 de la mañana. Y sabemos también que eso no modifica el transporte sustancialmente, de acuerdo a lo que se hizo en nuestras ciudades. Se pueden arreglar las familias con esto y no modifica el eventual turno tarde. Sin embargo, no lo podemos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos un freno. ¿Cómo hacemos para trabajar mancomunadamente, también con el caso de uso horario, por supuesto, para llegar a una discusión un poco más amplia? Porque la discusión se corta antes de empezar. No se puede, no se puede. El horario escolar no se puede cambiar, el uso horario no se puede cambiar. Y así sucesivamente. Es cierto lo que dice Nau, por supuesto, si esto tiene que tener una idea detrás, que es ampliación de derechos, derecho al ocio, al descanso, a rendir mejor escolarmente. Vos tenés derecho a eso y por eso tenés que dormir más. Pero voy a lo concreto. ¿Cómo hacemos para que esta unión entre legislar e investigar llegue a algunos resultados micro, como decía Iván, con una cierta idea detrás, como decía Nahuel? Lo planteo pues para nosotros es una frontera muy difícil de cruzar. Se me ocurre brevemente incluir a investigación y legislación la comunicación y los medios. Me parece que ahí hay un actor, ¿no? Entonces, si contamos el caso de Mendoza y vemos cómo le cambió la vida a la gente, tenemos un ejemplo y podemos contar qué es lo que pasó. Y si contamos el cambio de recorrido de colectivo que traías tan espectacular, como dice Iván, es chiquito pero es espectacular, le cambia la vida profundamente a esa mujer. Entonces, si nosotros lo contamos, quizás ahí tenemos un atajo. Y pensando un poco en lo que decía Nahuel, yo me había notado, no se puede desear lo que se desconoce. Entonces, si no comunicamos el concepto de derecho al tiempo, pobreza de tiempo, carga mental, que lo aprendí hace un mes, ¿entendés? Y me rompió la cabeza, ¿no? Toda la carga mental que tienen, por ejemplo, las mujeres y las mujeres con menos recursos. El derecho a la desconexión. Si no generamos que eso existe, si no contamos desde dónde se va a desear, desde dónde se va a reclamar. Entonces, quizás pensar ahí un actor más, quienes comunican, en las empresas, en los medios. Sí, yo coincido. Responder un poco también a Nahuel, digo, la discusión política, o sea, las políticas del tiempo es una cuestión política y el debate va a tener todo su trasfondo de qué modelo representa cada uno, pero lo que yo empecé mi exposición diciendo que, al menos en esta mesa, me parece que hay un consenso de que el tiempo es un derecho. El desafío es como, lo que decían recién, es cómo pasamos de esta conciencia entre nosotros, o sea, que es más micro, a una conciencia más macro. La comunicación más masiva puede ser una manera. Yo creo que una manera de ir ampliando esta conciencia sobre que el tiempo es un derecho, o el derecho al tiempo, es comunicar el diccionario del tiempo. O sea, empezar al menos ponernos de acuerdo, porque yo iba a empezar mi presentación diciendo, no hay una, o sea, ¿qué es el tiempo? ¿Cuál es la noción del hay distintas nociones del tiempo, hay distintas calidades, se puede no tener, o sea, puede haber inequidades en el uso del tiempo. Entonces, quizás empezar con una discusión para ordenar el debate, que eso también va a traer un montón de definiciones políticas, pero digo, el diccionario del tiempo me parece que puede ser un buen
instrumento para debatir y comunicar mejor y para generar más conciencia sobre el derecho al tiempo. Después, sobre el horario escolar, ahí estuvo, viste, bueno, María Julia Leone trajo evidencia para demostrar que esto que decía Diego, que si uno empieza más tarde, eso impacta en la vida de los chicos. Eso es una decisión política, digo, si nosotros podemos como personajes políticos acercar a los que toman la decisión, la evidencia, es decir, y taladrar en los ámbitos que haya que taladrar, desde educación, bueno, vos también, desde el Ministerio de Educación hasta el último decisor, es cuestión de llevar la evidencia y decir, mira cómo esto afecta y esto no te afecta al tráfico, y eso hay quizás un preconcepto del desacople que pueda haber con los padres que llevamos a los hijos al colegio, pero digo, si tienen la evidencia, es cuestión de acercárnosla de la manera más sintética posible, pero también con posibilidad de ampliarla, y que nosotros tengamos el compromiso político de acercarlo a los que toman decisiones. Eso, en mi caso, lo podemos hacer, y seguro que en el de ustedes también. Y termino con dos cosas nomás. Digo, a mí me pareció muy interesante, bueno, con los protocolos sobre el derecho a la desconexión, me parece, no sé si hay experiencia internacional, pero digo, hay que diseñar esos protocolos, como en su momento. Por eso, pero en su momento, digo, te doy otro ejemplo. Cuando yo hace 7 años, 8 años que estoy acá, a mí me decían que el estatuto docente era piedra que no se podía modificar. Y la verdad es que cuando vimos que no estaba la figura de la víctima de violencia de la violencia de género en el estatuto docente, y que las maestras tenían que pedir licencia psiquiátrica para poder resolver sus cuestiones de violencia de género, y eso le sacaba la tenencia de sus hijos, se modificó, o sea, hizo una ley, se modificó el estatuto docente, que era una piedra que no se podía ni tocar. Entonces, digo, hay que buscar los mecanismos donde ya se generan consensos, y me parece que la cuestión de lo laboral es un tema que los sindicatos lo pusieron sobre la mesa, y en todo caso hay que abonar a esa discusión desde todos los ámbitos de cómo reducimos la jornada laboral. Y por últimas dos, a mí me gustaría conocer un poco más sobre la ley de Francia, el derecho a la desconexión, porque es algo que fácil, o sea, nosotros el trabajo nuestro es mirar, hacer análisis comparativo de la legislación existente y ver cómo la adaptamos. Entonces, los desafío a que nos ayuden a ver cómo podemos adaptar la ley de desconexión que vos hablaste francesa tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, y la ley de tiempo de España que está por salir. Yo sé que hicieron un proceso enorme de elaboración, pero aprendamos de ese aprendizaje y veamos concretamente esa ley y cómo la podemos traer acá a Argentina. Hay una cosa súper interesante que realizó Martina, que bueno, yo vengo también sesgado porque leí sus libros que abren los ojos en muchas cosas, sobre todo este tema de la voluntad, digamos, de que pareciera como que nosotros, y sobre todo con nuestros hijos, que le damos un garrotazo por la cabeza para que larguen el celular y no tomamos conciencia de todos los hooks, todos los ganchos que hay para meterlos ahí adentro. Y creo que nuestra obligación práctica, concreta, con parámetros políticos que claramente se fijarán de consenso, lo fijarán de otro lado, o la fijarán las autoridades. La administración es vertical y bueno, y nosotros simplemente damos herramientas para por ahí prioridad política que se fijan en los lugares que hay que fijar la prioridad política, que en el Ejecutivo y en la legislatura. Y tomar esas herramientas, digamos. Vos usaste caso concreto en lo cual nosotros trabajamos, el tema del algoritmo de las plataformas. Bueno, ahí estamos trabajando con los ingleses del BIT para ver qué pasa en eso y cómo podemos incidir en esa, que claramente no quiere que se la regule, pero bueno, ver cómo podemos incidir en esos algoritmos, o cómo, o qué hacemos, o qué trabajamos, por lo menos saber con qué estamos trabajando y qué tenemos del otro lado. De la gran cantidad de herramientas de ciencia del comportamiento que usa el sector privado para mantenernos atrapados en el celular. Bueno, tenemos nosotros también que saber qué es lo que usan para contrarrestarlo y regularlos, así como se hizo con el etiquetado frontal. Y también el punto de cómo comunicar, cómo hacer saliente alguna cuestión, cómo poder utilizar esas herramientas que, reitero, el sector privado las utiliza. El Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para usarlo, sobre todo cuando tenemos una evidencia científica que nos respalda, como en el caso de uso del tiempo que hablamos aquí. Me parece que no son contrapuestas. Lo que digo es que desde mi lugar es emplear una técnica al servicio de la política, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Otro ejemplo, el tema está hablando de trabajo. Estamos trabajando con la OIT en tema de trabajo doméstico no registrado. Bueno, ¿cómo hacer para incrementarlo? ¿Y qué herramientas podemos utilizar más allá de las tradicionales del castigo y del control? Bueno, hay muchos ámbitos en los cuales con una finalidad política podemos utilizar nuestras herramientas.
Bueno, yo quería sumar también lo que recién me comentaban aquí quienes están presentes, que se molestaron en venir, a quienes les agradecemos, que recién me comentaban ellos que están en el campo también del derecho, de la abogacía, la demanda que están teniendo desde el sector privado, ¿no? Por esta temática. Y creo que es algo importantísimo, que ya de algún modo la calle nos está demandando que esto llegue, ¿no? Que decíamos recién en términos de comunicación, ¿no? La calle está demandando, las empresas, los trabajadores, los sindicatos, recién me mencionaban, están empezando a preguntar y asesorarse cómo va a seguir esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la regulación de los trabajos, de los horarios, de los ingresos? Y me parece que es importantísimo que también nosotros tengamos la apertura de poder escuchar la demanda de la calle y traer a ámbitos como la legislatura o a ámbitos académicos un input que tiene que ver justamente con lo que pasa más allá de la agenda nuestra, ¿no? Digamos, es la agenda que nos formatea la nuestra, decir, bueno, tenemos estos problemas en la calle, ¿cómo hacemos para resolverlos? ¿Y qué instancias de socialización tenemos? Diego decía, tenemos el gran dilema de que tenemos un montón de información y no llega donde tiene que llegar. Entonces lo de los medios que decía Martina es clave, que podamos triangular con los medios, y agradecemos que estés aquí presente justamente como vocera de algún modo de ese campo. Y cómo hacemos para propagar y para que esto llegue a campos que están por ahí fuera de nuestra órbita, ¿no? Pasa que hoy estamos de vuelta en Buenos Aires y quienes vivimos en el interior de algún modo sabemos lo que implica venir a Buenos Aires y de algún modo que desde acá se gestionen los grandes temas, ¿no? Tenemos a Jorge que está desde Mendoza, pero bueno, nuestro país es gigante, es un continente en sí mismo, y entonces también tenemos que visualizar esa implicancia que es que no pensemos estrictamente la agenda desde acá, sino que pensemos más federal, y uno de los temas que habíamos apuntado era justamente cómo seguimos el año que viene, ¿no? Y habíamos pensado con Diego un congreso o algún evento que de algún modo le dé continuidad a esta mirada que no es solo estrictamente académica, sino que también es política, y que más allá de lo que está demandando o lo que está generando la gente de Barcelona, y que de algún modo ya tiene resonancias en toda Iberoamérica, queremos también ir teniendo nuestra propia agenda, ¿no? Que esto de algún modo nos genere la posibilidad de seguir viéndonos y seguir interactuando, y no dejar de mencionar también la importancia de poder financiar estos eventos, ¿no? Que también es una pata clave y que le va a dar sostenibilidad como cualquier otra iniciativa público-privada, es que podamos de algún modo darle el sustento y la sostenibilidad para que esto siga ocurriendo y que no quede como un acto aislado que obviamente va a impactar y va a fragmentar y no vamos a poder seguir adelante. No sé si alguien quiere decir algo más en particular. ¿Ustedes, chicos, querían mencionar algo en particular o traduje un poco? Pero ahí de nuestro trabajo, digamos, por el sector público, en el momento que enfrentamos el instituto, que va a beneficiar. Y nos encontramos con la realidad que este debate que es la verdad porque sinceramente, para los ejemplos, para el derecho al trabajo y el derecho al tiempo, al ocio, a los tiempos de descanso, de la desconexión, la vuelta atrás con el trabajo híbrido, un montón de cuestiones que están hoy en la calle y nosotros como asesores nos encontramos con otros completamente obsoletas. Y terminamos asesorando por la garantía, porque si quedamos olvidados de la buena fe, por esa vez lo que la empresa tiene la oportunidad de sentar en ese empleado, que vivió algo para el centro, algo para el falso, no quieres algún rango porque la gente no familia. Que incluso desde lo humano es la familia, a veces nos pasa que nos encontramos en las demás instituciones o en tiempo, son inhumanos, pero bueno, la gente cuando tú encuentras que quieres resolver una cuestión práctica, me llegó para ti, más de una cosa como convenio colectivo sobre lo que es el derecho al trabajo, el trabajador, la realidad de hoy. Entonces, yo entiendo que es un debate o un desafío enorme, pero la verdad que nosotros en nuestro lugar ocupamos tiene que darse. Y casi paradójicamente sí que hace rápido. Por otra cosa que vemos es que nos llaman las millennials, como se puede actuar, porque que claramente son los chicos de 20, es el 1% de la cultura del trabajo. Completamente diferente a los. Y luego nos hablar con lo que es los trabajadores, lo que nos gustan, los trabajadores que dependen de la cultura que separamos, y a nivel sindical, que también mencionaba yo que lo trabajan.
hoy hay también una partida a nivel sindical. El esquema sindical que tenemos para aquel sindicalista con la bandera de poder muchísimos años, hoy está cambiando. Y cuando se está hablando con los sindicalistas, ya no son en ese lugar, nos han tocado el mundo, ¿no? Pero son en ese lugar y de eso también. Como dicen, hoy los jóvenes buscan de nosotros beneficios que tengan que ver con el uso. La partida es el tiempo que transformó un crédito dinero para los trabajadores jóvenes. Porque los sueldos, hay maneras de mecanismos para resolverlo, si quieres, ahí. Aquí acompañamos todos los servicios que la economía les da. Pero más allá de eso, explicaron otras cosas que tienen que ver con el ocio. Esto todas estas cuestiones que comunicamos hoy en día con las que nos dijeron acá ayer, tal vez, bueno, escuchamos en la radio, con servicios de cosas interesantes, pero más allá de la que tenemos en el personal, es la realidad con la que vivamos nosotros los abogados. Si quieren, desde un punto más ahí, o más filosófico, vemos una insatisfacción terrible, desde los dos lados. Estos trabajadores que necesitan empresarios, aunque uno a veces diga, bueno, todo el dinero que hicimos capitalistas, es una satisfacción a nivel personal terrible. O sea, no se tomar lo romántico y decir, simplemente que estamos haciendo. De verdad, si estamos haciendo, que nada. Gracias. Gracias, Gisela. Bueno, muchas gracias por el aporte. Creo que es importantísimo también tener esa mirada y nos sirve a todos, ¿no? Como para llevarnos insumos y repensar un poco cómo seguir adelante. Diego, no sé si querés que... Algunos detalles. Estamos muy de acuerdo en difundir el diccionario. Tenemos un pequeño detalle, lo tenemos que hacer primero, pero nos comprometemos a que eso ocurra y pedimos ayuda a hacerlo. Vamos a hacer un resumen de esto para pasar a los ponentes y a la gente que quiera tenerlo para ver qué podemos sacar muy en concreto. Y me gustaría mucho, por ahí está más de nuestro lado, proponer dos cosas en las cuales nos pongamos a discutir súper concretos. Creo que una que está dando vueltas claramente es la de los horarios escolares. Desconozco cuánto de eso es algo que se pueda legislar y cuánto está a cargo de la directora o el director. Lo desconozco, eso me parece que habría que averiguar un poquitito más el sistema educativo, cómo funciona. No estoy tan seguro de que el ministerio pueda decir empiezan a esta hora, puede decir pueden empezar a esta hora. ¿Sí? El horario es potestad del director, el horario en el cual se entra. Eso, y yo en un momento lo tratamos de averiguar, pero bueno, es una de las discusiones que tenemos que tener, conocer el paño para ver qué podemos hacer al respecto. Me parece que si logramos instalar mejor esta discusión con un evento, un congreso de fuera, el tema de fondo, que es el derecho al tiempo, tiene que estar presente, desde dónde nos plantamos para discutir esto. Pero por ahí creo que no es que disienta, pero me parece que también necesitamos ejemplos muy concretos para avanzarlo. Mirá, se puede hacer esto otro, más allá de la necesaria discusión que tenemos que tener. Yo nada más que agradecer, bueno, a Nati. Bueno, el del transporte, por supuesto, sí, el del transporte que tiene múltiples aristas, la que mencionaba Juan Manuel de la Ciudad de Buenos Aires, lo que mencionaba Nati de ciertas situaciones en la Ciudad de Buenos Aires que requieren mirar con más detalle. Tenemos los datos no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino los del INDEC del uso del tiempo. La encuesta, la última se hizo, cayó en pandemia, con lo cual tenemos que mirarla con esos ojos, y es quinquenal también, así que la próxima va a ser una que nos va a dar más información. Tenemos que desmenuzarla por todos lados, esos datos son públicos y vienen muy bien para esto. Y a mí me interesa mucho el tema de una campaña de concientización sobre el sueño que involucra claramente a los medios, pero involucra también a sectores legislativos y ejecutivos junto con la parte de investigación. Así que ahí vamos a pedirles ayuda también en cómo hacerlo, si podemos hacer un sistema más de empujoncitos junto con Iván, o si podemos hacer algo en vía pública. Pensemos un poco qué herramientas podemos tener. Dicho eso, de mi parte, igual lo dejo cerrar a Gonza, si quieren. Muchas gracias, Nati, que nos abrió las puertas de la legislatura, gracias a todos los que participaron, gracias a la gente de Barcelona que nos da un poco el puntapié inicial a pensar estas cosas, que nosotros las veníamos dando vueltas, pero al ver que se podían hacer formalmente con una oficina en una ciudad, dijimos, bueno, pará, hay mucho más que podemos hacer que
debatirlo desde los laboratorios. Y gracias a los que participaron presencial y virtualmente, nos deja muy contentos de sigamos hablando del tiempo en Buenos Aires y en Argentina. Esperamos que con resultados concretos en un tiempo razonable. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a todos los presentes. Nada, de vuelta a quienes se sumaron aquí presentes, quienes lo hicieron virtual. Redoblamos el esfuerzo para seguir con esta agenda, creo que es importante darle continuidad. Logramos sostenerlo de un año al otro, lo cual no es menor. Es todo un hito en la cadena a veces de cómo las cosas se van cayendo y bueno, creo que también vamos de algún modo propagando el mensaje. Está clarísimo que tenemos que trabajar una agenda de comunicación más agresiva y más potente, lo ponemos también como uno de los temas. Y yo comencé mi disertación hablando justamente de la complejidad que tiene definir el tiempo, y creo que emergió en todos lados, en todas las intervenciones, que vamos a trabajar sobre ese diccionario, sobre ese glosario, ¿no? Justamente hace unos días se lo propusimos a la gente de Barcelona, en que consensuemos un lenguaje, porque esto es súper complejo, y cuando hablamos del plano legislativo llega un punto que tenés que decidir cuál de todas estas definiciones es, porque si no, es complejísimo legislarlo. Por lo tanto, creo que también es un hito para nosotros, desde lo académico, llevar adelante un instrumento que nos permita definirlo, definitivamente trabajar sobre conceptos más claros, que para mí es una gran noticia, que hace años que vengo dedicando a esto e insistiendo que había que trabajar sobre conceptos más claros. Así que de vuelta agradecer tanto a la gente de Barcelona como también aquí el equipo técnico local. Muchas gracias por el soporte. Todas las disertaciones quedan grabadas, así que quienes quieran volver a escucharlos van a estar en el canal de Betui y en el canal de Diplocat, van a estar como videos ya disponibles. Y como decía Diego, vamos a hacer un informe escrito para socializarlo y compartir todo esto. Muchas gracias por todo y seguimos. Sí, claro.